Tema 12.2 son los gobiernos democráticos desde la aprobación de la Constitución en el 78, y lo he llevado más o menos hasta el triunfo de Mariano Rajoy en el año 2010. ¿Vale? Hasta ahí más o menos lo veremos. El tema se llama así: la segunda legislatura de UCD y el final de gobierno. No, el tema se llama los gobiernos democráticos, y el primer punto son la segunda legislatura de UCD y el fin del gobierno de Suárez, 1979-1981. Tras aprobarse la Constitución, las Cortes se disuelven, porque su labor fundamental como Cortes Constituyentes era elaborar una Constitución, y una vez ya puesto el marco del Estado, ya se celebran elecciones para crear la primera legislatura. Las elecciones se celebran el 1 de marzo del año 79 y vuelve a triunfar la UCD. No va a ocurrir lo mismo en las elecciones municipales subsiguientes que se convocan, ya siguiendo la Constitución, las primeras democráticas desde la Segunda República. En las elecciones municipales vence en casi todas las grandes ciudades la izquierda, y una alianza entre el PSOE y el Partido Comunista de España alza a las izquierdas con la mayoría de las alcaldías. Sin embargo, pese a esa alianza que parecía que acercaba a dos fuerzas de signo marxista, Felipe González, secretario general del PSOE, da un golpe de timón en el Partido Socialista. Un golpe de timón sobre todo ideológico. Pues tras la celebración del 28 Congreso, el PSOE abandona el marxismo. El marxismo, esa ideología que defiende que la clase obrera debe de hacerse con el poder de forma revolucionaria e instaurar la dictadura del proletariado, pues el PSOE, que hasta ese momento había sido una fuerza marxista, deja de serlo a comienzos de los 80 y se va a, vamos a decir, se va a acercar al resto de partidos socialistas de la Europa occidental, configurándose en partidos que se llaman socialdemócratas. Partidos socialdemócratas, es decir, de centro izquierda, que sí apuestan por una mejora de las condiciones de la clase trabajadora, pero desde las instituciones democráticas, ya no aspirando a crear una dictadura del proletariado. Por eso os pongo que se configura como un partido de izquierda moderada. El año 79 es un año muy duro para el gobierno y a partir de ahí para la democracia española. Desde el año 79 al año 81 se van a producir una serie de hechos que van a desembocar en la mayor crisis de la democracia española hasta los momentos actuales, que es el intento de golpe de Estado del año 81. Y como os pongo ahí, hay diversos factores que llevan a esa crisis que hace que un grupo de militares intente otra vez dar otro golpe de Estado, uno nuevo dentro de, como habéis visto, la enorme cantidad de golpes de Estado que hemos sufrido en este país en los siglos XIX y XX. En primer lugar, una campaña brutal por parte de ETA. ETA se había creado como un grupo en contra de una dictadura fascista, supuestamente. Sin embargo, en una democracia sigue matando, acusando a la democracia española de fascista también, cuando ya había un marco democrático en el país. Pero como no se había concedido la independencia al País Vasco, creen que con el uso de la violencia conseguirán chantajear a las instituciones españolas para conseguir sus fines. Y los primeros años de democracia son tremendos. El año 79, 77 muertos. En el año 80, 95 muertos. Estos años son los más letales, además, de la historia de ETA. Se levantaba uno con un asesinato nuevo prácticamente. Claro, la mayoría de los objetivos, además, son policías y militares. Y eso crea malestar entre los militares, sobre todo de extrema derecha, que empiezan a contactar entre ellos
para intentar volver a la situación previa a la democracia, y dar un golpe de estado para volver otra vez a las instituciones franquistas. También en esta segunda legislatura se acaba con ese consenso constitucional, con ese noviazgo de todas las fuerzas políticas. Y el primer partido de la oposición, que es el Partido Socialista, empieza a hacer una dura oposición. Una muy dura oposición. No al nivel del actual, pero muy dura oposición en las Cortes. Además, para mayor felicidad de la extrema derecha, se van aprobando, siguiendo la Constitución, diferentes estatutos de autonomía. Los primeros, los de los entes ya que habían sido preautonómicos, las llamadas comunidades históricas. En este caso, el País Vasco y Cataluña, que a finales del 79 pues aprueban sus estatutos de autonomía. Una vez aprobados, se celebran elecciones para organizar institucionalmente esas autonomías, y en las dos vencen los partidos nacionalistas. En Euskadi el PNV y en Cataluña la Convergencia y Unió de Jordi Pujol. Por último, decir que el partido de gobierno está en crisis. La UCD no era un partido unido. La UCD la había creado Suárez cogiendo partes de liberales, de democristianos, de aperturistas franquistas, es decir, muchas familias políticas unidas ahí simplemente bajo la figura de Suárez. Pero empieza a haber una contestación interna también a Suárez dentro de su partido, que va minando poco a poco la posición de Suárez. Gente que no sigue las directrices de Suárez, incluso empiezan a contradecirle. Todos estos factores, y sobre todo el último, provocan que Suárez, el día 29 de enero del 81, decida dimitir. Dimite como presidente del gobierno. Inmediatamente hay reuniones del rey con los distintos líderes políticos, y otro miembro de la UCD, Calvo Sotelo, hijo del Calvo Sotelo de la República, de aquel asesinado, es designado como candidato a la presidencia del gobierno. Os recuerdo que esto está muy presente porque lo hemos vivido mucho con Pedro Sánchez. Necesita mayoría absoluta en primera votación, y luego 48 horas después se puede simplemente con mayoría simple. Pues en la primera votación no obtiene Calvo Sotelo la mayoría absoluta, así que se tiene que convocar una segunda sesión para el 23 de febrero de 1981. Ese año es en el que se produce el golpe de Estado. Está dirigido por dos generales que la verdad es que la gente no lo tiene muy presente. Todo el mundo conoce a Tejero, pero no conoce a los generales que dirigieron el golpe de Estado. El golpe de Estado lo dirige fundamentalmente el general Armada, que cree que tiene el favor del rey, y Milán del Bosch, capitán general en ese momento en Valencia, ¿vale? Bueno, capitán general no era teniente general, al mando de la capitanía de allí de Valencia. Estos dos señores sacan los tanques a la calle. Mientras se está celebrando la sesión de investidura de Calvo Sotelo, entran en el Congreso de los Diputados, que son las imágenes que todos hemos visto, un grupo de guardias civiles dirigidos por Antonio Tejero, que secuestra al gobierno. Están ahí todos los miembros del gobierno y a los miembros del Congreso de los Diputados, es decir, el poder legislativo. Es decir, prácticamente la totalidad de las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado están en manos de los golpistas, que creen, sobre todo el general Armada, que tiene el permiso del rey para dar el golpe de Estado. Aquí hay varios libros, hay literatura, que el general Armada hizo una conversación con el rey, tratando con eufemismos el golpe de Estado, y el rey, que estaba en otras cosas, le dice: sí, Armada. Armada se cree que le ha dado permiso el rey para dar el golpe de Estado, mientras el rey se cree que está hablando de vacaciones o yo qué sé. La cuestión es que este señor se cree que tiene el permiso del rey para dar el golpe de Estado. El rey, aquí hay mucha historiografía. Algunos dicen que sí está a favor del golpe, otros dicen que no, etcétera. La cuestión es que el rey llama a los capitanes, a los generales de las distintas regiones militares del país, y les dice que depongan las armas, que no está a favor del golpe. Así que el resto de generales se ponen a las órdenes del rey, e incluso los dos que se han sublevado terminan retirando sus tropas.
Con lo que el golpe fracasa. Ahí os pongo que la intervención decisiva del rey acaba con el golpe. Al día siguiente se celebra una enorme manifestación a favor de la democracia, con lo que los golpistas y la extrema derecha se dan cuenta de que no tienen el apoyo mayoritario del país. Los días siguientes, Calvo Sotelo consigue ser votado esta vez sí, presidente del gobierno. Y empieza la siguiente etapa, que es el último gobierno de la UCD, Calvo Sotelo, 1981-1982. Va a estar más o menos un año y medio en el gobierno, marcado básicamente por la descomposición de la UCD. La UCD se deshace como un azucarillo. El anterior presidente Suárez crea su propio partido, que se llama CDS, Centro Democrático y Social, y la UCD se van a ir. Algunos se refugian en AP, en Alianza Popular, otros se van con CDS, algunos incluso se van al Partido Socialista, con lo que se va disolviendo como un azucarillo la UCD. Cosas importantes, leyes o asuntos importantes que tienen lugar durante el gobierno de Calvo Sotelo. Uno de los más conocidos, que va a crear enormes problemas y distensiones con la Iglesia Católica, es la ley del divorcio. Se aprueba por primera vez en España, bueno, después de la Segunda República. Se vuelve a instaurar la ley del divorcio, muy denostada sobre todo por muchos católicos, y luego sin embargo muchos católicos la han utilizado. Aquí hay sobre todo uno de los más grandes opositores, fue un líder de AP, luego fundador de Foro Asturias, muy en contra del divorcio, y luego se divorció 2 veces. Así que eso está, pues como veis, muy en lo que es España, ¿vale? De todos, que luego os voy a contar un caso también de un miembro del Partido Socialista que también es súper curioso. Aparte de la ley del divorcio, el gran escándalo sanitario del momento es el escándalo del envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado. ¿Qué es esto? Pues unos señores, unos patanes, unos asesinos, habría que definirlos así, cogen aceite que hubiera sido utilizado luego para hacer aceite para el coche y lo meten en la red de distribución como si fuera aceite de oliva. Miles de españoles sufren parálisis cerebrales, problemas de movimiento, etcétera, etcétera, que durante muchos años han tenido que litigar en este estado para que el Estado les cubriera todos los gastos sanitarios que han debido de requerir. Es uno de los episodios de la España negra de los años 80. Un caso que vincula corrupción, porque alguien tuvo que aprobar que eso entrara en la red sanitaria y que no fuera investigado, que se metiera en la alimentación. Unas cagadas tremendas. Y el Estado no quiso reconocer su culpa durante mucho tiempo. Varias personas murieron. Varias, casi 100. y muchas han sufrido secuelas todavía hoy día. Hay una asociación en defensa de estos pacientes que sufrieron el envenenamiento por el aceite de colza desnaturalizado. Otro hito, en el año 82, España ingresa en la OTAN, esa organización militar, esa organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupaba a todas las democracias occidentales en contra de la amenaza comunista que suponía el Pacto de Varsovia liderado por la Unión Soviética. El PSOE, partido de izquierdas, el Partido Comunista, hicieron una campaña de oposición muy brutal en contra de la entrada de España en la OTAN. Preferían que España se hubiera quedado en lo que se llaman los países no alineados, es decir, en ninguna de las dos alianzas que lideraba en ese momento el dictador Tito de Yugoslavia. Felipe González anunció que si él llegaba a ser presidente del gobierno, propondría un referéndum a los españoles sobre su presencia o no en la OTAN. Luego os cuento el curioso, porque entre los miembros de ese momento de la ejecutiva del Partido Socialista había un señor que se llamaba Javier Solana. Este señor hace una campaña muy heavy en contra de la OTAN. Luego os cuento. En octubre de 1982, una vez ya se ha celebrado el Mundial de Fútbol de España, se esperó hasta que se terminara el Mundial de Fútbol, ese de Naranjito, etcétera, que se tiene lugar en el verano del 82. Una vez ya quitados los focos del mundo de España,
convoca al gobierno elecciones. El PSOE consigue el triunfo más arrollador de la historia de la democracia en España. Más de 10 millones de votos y una mayoría absoluta superando los 200 diputados. El PSOE se presentó con una campaña en la que el eslogan era el cambio. Vota por el cambio. Felipe González ha arrollado a la UCD, que casi desaparece. Va a ser sustituido como partido líder de la oposición Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga. Y prácticamente la desaparición del Partido Comunista, que consiguen muy pocos diputados. Comienza entonces el gobierno o los sucesivos gobiernos de Felipe González, que va a gobernar España entre el año 82 y el año 96. En la primera legislatura, del 82 al 96, el gobierno de González tiene que hacer frente a una situación económica desastrosa. Se ha producido la segunda crisis del petróleo del 79, pero además empieza lo que se llama la globalización y determinados países que hacen dumping económico al resto del mundo. Estoy hablando de Japón y Corea fundamentalmente. Empiezan a surgir los BRIC, estos países en desarrollo, que atraen industrias deslocalizadas desde el primer mundo. Es decir, empresas, las multinacionales empiezan a llevarse producción, deslocalizar industrias a otros países porque la mano de obra les resulta más barata. Y es el caso en Japón, Corea del Sur, etcétera, que se llevan, por ejemplo, industrias siderúrgicas o de electrodoméstico de gama blanca. Mucha de la industria española o astilleros. Y ahí estaba la industria fundamental que había fomentado España en su época del desarrollismo. Los productos de esos países son muchísimo más baratos que los españoles, ¿vale? Sin embargo, se están invirtiendo enormes cantidades de dinero de España a subvencionar a esas empresas que no son rentables. Así que el gobierno socialista tiene que hacer frente a un problema que había creado el franquismo y que había mantenido la UCD, y es de intentar que las industrias que no sean rentables se cierren y que solo se mantengan las que sean rentables sin ayudas económicas. Esa es la reconversión industrial. El cierre de industrias no rentables, fundamentalmente astilleros, fundamentalmente industrias siderúrgicas y metalúrgicas, y de electrodomésticos de línea blanca, que son los que había en toda la cornisa cantábrica: Cantabria, Asturias, País Vasco, La Rioja, sectores industriales. También reconversión en la industria textil, que estaba es decir, lo que era la industria española desde prácticamente sus orígenes, y que deja de ser rentable. Esto crea un desconcierto, sobre todo entre los sindicatos, sobre todo la UGT, hermano del PSOE, que empieza a alejarse. El secretario general del UGT, Nicolás Redondo Terreros, empieza a alejarse del PSOE, empieza a hacerle incluso un poco de tarea de oposición, porque como consecuencia de esta reconversión industrial, miles de trabajadores se van al paro. Se van al paro muchos. Es un momento muy duro para los españoles, sobre todo los años 84, 85, son muy duros. Yo recuerdo que mi padre es el único momento que ha estado en paro en toda su vida, y muchas familias lo pasan muy mal. Yo me acuerdo niño de 14 años ir a colegio con un chándal prestado y en vez de con zapatillas, con zapatos. La cosa fue muy dura como consecuencia de todo este proceso de reconversión industrial, de cierre de empresas, etcétera. Además, el gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA. Sigue asesinando duramente y además tiene que hacer frente a intentar reformar el ejército. Ese ejército que ha intentado dar un golpe de estado. Y lo va a lograr. Limpia el ejército el Partido Socialista. Limpia el ejército de todos aquellos generales, sobre todo de extrema derecha. Eso sí, se juzga a los golpistas y van a obtener penas ridículas por dar un golpe de estado. Tanto el general Armada como Milán del Bosch, como Tejero, todos están ahora mismo en la calle. Recibieron, yo creo que para intentar aplacar al resto de posibles golpistas,
recibieron unas penas ridículas y muchos pasaron en casa incluso. Otras medidas fue la aprobación de la reforma universitaria para permitir que por medio de becas la clase obrera pudiera ir a la universidad. De esas me aproveché yo. La aprobación de la LODE, la Ley Orgánica de Educación. Esta establece la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años. Luego se aprobará la LOCSE, que es la que hace esto que se cumpla. Porque hasta ese momento estaba en vigor una ley educativa franquista de los años 70, que era la de la EGB, lo que hacía que la enseñanza obligatoria fuera hasta los 14. Pues con la LOCSE, la LOE y luego la LOCSE, se amplía eso hasta los 16, que es el sistema que tenemos hoy día, con la ESO. ¿Vale? Y también se aprueba la ley de despenalización del aborto en 4 supuestos. Se podía abortar en 4 supuestos, a ver si me acuerdo, eran violación, malformación del feto, peligro para la madre o peligro psicológico, daño psicológico. Esos son los 4 supuestos en los que se podía. El 95% de la gente que abortaba en España decía que era porque lo hacía problemas psicológicos. Eso hizo que luego Zapatero cambiara la ley, que es la que tenemos hoy día, que permite que hasta las 22 primeras semanas se pueda abortar libremente. Pero en la época de Felipe González se aprueban esos de los 4 supuestos. La lucha y el escándalo con la Iglesia Católica ni os cuento en ese momento. España finalmente consigue uno de los grandes anhelos de la dictadura franquista, que era entrar en la Comunidad Económica Europea. Pero os recuerdo que había que hacer democracia. Pues una vez se asienta la democracia, comienzan las negociaciones para que España entre en la Comunidad Económica Europea. Y vamos a entrar el 1 de enero de 1986 de la mano de Portugal. Portugal y España entran el 1 de enero del 86. Eso sí, en las negociaciones Felipe González tuvo que ceder. Los miembros de la Comunidad Económica Europea le pidieron a Felipe González que España se quedara en la OTAN. Así que tuvo que ceder en esto Felipe González y sí, cumplió su promesa de convocar un referéndum, pero la paradoja es que él pidió el sí para que España se quedara en la OTAN. El referéndum se celebra y gana la opción de que se quede España en la OTAN, pero fue un hecho paradójico. Y ese Javier Solana que os he contado antes, años después, años 90, principios de los 90, ese que había estado tan en contra de la OTAN, que había un lema que era OTAN no, bases fuera, también que se fueran las bases que tenían los norteamericanos en España, en Rota, en Torrejón, en Zaragoza. El lema estaba por todos lados. OTAN no, base fuera. Pues uno de los que dijeron ese gran eslogan, ese Javier Solana, a principios de los 90 llegó a ser secretario general de la OTAN. Secretario, es decir, el jefe máximo de la OTAN. Un señor que gritó el lema OTAN no, base fuera. Pero no solo eso, sino que ese secretario general de la OTAN será el primero en la historia de la OTAN que ordenará un bombardeo. El bombardeo de Serbia para acabar con la guerra de Yugoslavia entre los años 91 y 93. Un señor de OTAN no bases fuera se hace secretario general de la OTAN y no solo eso, sino que ordena un bombardeo. Las vueltas que da la vida, señores. Las vueltas que da la vida. Así que yo nunca voy a decir que no voy a hacer una cosa, porque lo mismo lo hago. En estos años, además de la primera legislatura de Felipe González, se va a terminar diseñando el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía, uno de los últimos el de Madrid, y la organización de esa España autonómica. La legislatura termina en el 86, se celebran nuevas elecciones y el PSOE vuelve a ganar por mayoría absoluta, lo que provoca la crisis entre sus contrincantes. Por ejemplo, AP. Fraga va a repetir los resultados, lo que va a provocar una larga crisis en su partida. Él dimite, vuelve un señor que se llama Hernández Marcha como presidente de AP, y este señor no se le ocurre otra cosa que, teniendo el PSOE mayoría absoluta, le presenta una moción de censura.
cuando no la podía ganar bajo ningún concepto. La pierde y hace que Emmanuel Fraga decida volver a liderar Alianza Popular, reorganizarlo, le cambia el nombre y le llama ya Partido Popular. Al rato elige un delfín para él poder otra vez irse, y este va a ser José María Aznar, que ya hablaremos más adelante de él. Otro que va a sufrir una estruendosa derrota es el Partido Comunista. El Partido Comunista a partir de ese momento decide unirse con otras fuerzas. Se juntan casi 20 partidos a la izquierda del PSOE, el PASOK, etcétera, etcétera, y crean entre todos una unión de partidos, una alianza, que es Izquierda Unida. Izquierda Unida no es un partido, es una unión de partidos, es una coalición de partidos que va a intentar aglutinar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE. La segunda legislatura del PSOE del 86 al 89, una vez ha entrado España en la Comunidad Económica Europea, es una época de boom económico para España. Va a tener un enorme desarrollo económico que va a durar más o menos ese desarrollo hasta el año 92. Este crecimiento económico, o esta bonanza económica, y gracias al dinero que vamos a recibir por parte de la Comunidad Económica Europea, permite al gobierno español una fuerte inversión pública en diferentes infraestructuras, entre ellos, por ejemplo, el doblar las carreteras nacionales, que eran de un único carril. Pues a partir de este momento empiezan a doblarse y se crean lo que conocemos como nuestras autovías de doble carril y sentido. Eso se paga con dinero de la Unión Europea. Se van a crear muchos colegios e institutos con este dinero, esos servicios educativos, sanitarios. Nuestro instituto se crea con este dinero. Las pensiones se revalorizan y van a crecer de forma notable. Los pensionistas van a poder vivir mejor. Se organiza un sistema fiscal progresivo que va a recaudar muchísimo más dinero. Es decir, por primera vez en España, en esta segunda legislatura, se puede decir que España ha llegado al estado del bienestar. Buen sistema sanitario, buen sistema educativo público básicamente, pensiones públicas buenas, inversiones en infraestructuras. Parece que todo sonríe a España. Eso sí, Felipe González empieza a dar un giro a su política, que deja de ser de izquierdas y empieza a ser más de centro y liberal que socialista, y empieza a proponer medidas liberalizadoras de la economía. La economía franquista, os recuerdo que había sido muy intervencionista. El Estado controlaba muchas esferas, y eso lo hereda la democracia española, con muchos monopolios, empresas monopolísticas, Telefónica, en el campo de las telecomunicaciones, Red Eléctrica controlando toda la gestión de la electricidad, Camsa, Repsol, el sistema de petróleo, etcétera. Hay una economía muy intervenida. Pues Felipe González decide privatizar muchas de estas empresas. Iberia la privatiza, Telefónica, muchas además que eran muy rentables, ¿vale? Esas son las medidas liberalizadoras, y eso crea un grupo social privilegiado que va a ir comprando estas empresas que antes eran monopolísticas y que van a tener de todas formas un control muy grande de la economía española, porque su posición monopolística más o menos continúa. Hoy día Movistar, la antigua Telefónica, sigue siendo la telefónica principal, porque era la principal en los años 90, y tiene un cableado que el resto no tiene y que le tienen que alquilar, pero se ha privatizado los beneficios, dejan de ser del Estado y pasan a ser de una minoría privilegiada. Es decir, aumentan las diferencias entre ricos y pobres, un aumento de las diferencias de riqueza. Los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT, esto no lo ven bien, y le plantean a un gobierno socialista la primera huelga general de la democracia, del 14 de diciembre de 1988. El país se paraliza. Se paraliza.
Y Felipe González no le queda otro remedio que echar para atrás muchas de las medidas liberalizadoras. Otras no. Pero no puede llevar a cabo todo el proceso liberalizador que él tenía pensado. Liberalizador de liberal, ¿vale? De economía liberal. Un socialista practicando una política liberal. En el año 89 el PSOE vuelve a ganar por mayoría absoluta. La gente se ha acostumbrado a votar al Partido Socialista. Además, la oposición tampoco está muy bien organizada, no hay un gran partido al que apoyar, así que por costumbre prácticamente la gente sigue votando al Partido Socialista. En esta nueva legislatura, del 89 al 93, España celebra en el año 92 dos acontecimientos internacionales: los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, que centran el foco en España y que dan una imagen de España como un país moderno. Los Juegos Olímpicos de Barcelona hoy día siguen siendo considerados los mejores Juegos Olímpicos de la historia, con la mejor organización y apoyo de público, instituciones, etcétera, que van a permitir a Barcelona desarrollarse un montón y que van a permitir a España endeudarse un montón por culpa de ello. La Expo es la repercusión fundamental que tiene la Expo es que se crea la primera línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. El AVE, el primer AVE, se crea ahí para acercar a la gente que aterrizaba en el aeropuerto de Barajas, para poderse acercar cómodamente a Sevilla. Lo bueno de estas son un éxito, los dos acontecimientos, y van a transmitir al mundo que España ha dejado de ser esa España gris, esa España en blanco y negro de la época de Franco, y que hemos llegado a la modernidad. El problema es que a los principios de los años 90, principios de los años 90, España sufre una crisis económica. Ella no solo es una crisis del capitalismo mundial, y golpea duramente a nuestro país. El gobierno, que es socialista pero con medidas liberales, etcétera, no lo lleva muy bien y provoca que la crisis sea bastante profunda aquí en España. No dura mucho, dura un año y medio, dos años, pero se dispara la inflación, esa subida de precios enorme, muy por encima de la subida de salarios, y el paro llega a la cifra de 3 millones de desempleados. Casi nos reímos, En el 2008 llegamos a 6. 3 millones en los años 90. 3 millones era lo que teníamos hace nada y estábamos contentos que habíamos bajado al 14%. ¿A cuánto vamos a llegar ahora? Bueno, pues es un escándalo. 3 millones de parados. Está Aznar en ese momento ya diciendo González, váyase. La crisis económica, junto a la crisis económica, empiezan a surgir una serie de escándalos de corrupción vinculados al Partido Socialista. El caso Filesa, que es una empresa que financiaba al Partido Socialista recibiendo determinados encargos de distintas administraciones, algo parecido a lo que luego hizo el Partido Popular con la Gürtel, más o menos, ¿vale? Aunque el escándalo mayor fue el del hermano del vicepresidente del gobierno, de Alfonso Guerra, que, aprovechándose del nombre de su hermano, abrió un despacho en el que recibía comisiones por hablar supuestamente a favor de su hermano. Es decir, se ganó un dinerito extra muy majo. Eso forzó al final la dimisión del vicepresidente. Y a estos escándalos de corrupción se va a unir el escándalo de los GAL, los grupos antiterroristas de liberación. Como era tan dura la campaña de ETA, algunos miembros del gobierno, entre ellos un secretario de Estado de Seguridad llamado Barrio Nuevo, deciden crear un grupo de mercenarios, es decir, gente pagada, pero también de miembros de la Guardia Civil, que pasándose por el forro las leyes, deciden asesinar a terroristas de ETA sin juicio ni nada, buscarlos, matarlos. Eso se llama la guerra sucia contra ETA. Se cogía sospechosos incluso de terrorismo, se los pegaba palizas, etcétera, para que denunciaran a otros, y
se hicieron bastantes asesinatos. Esto dio alas también a ETA, ¿vale? Sí, se le dio miedo, pero otros, sin embargo, reforzaron sus opciones a favor de los terroristas. Así que no fue demasiado bueno. Además, les pones al mismo nivel que ellos. Te pones al mismo nivel. Un juez llamado Juez Garzón investiga estos casos de los GAL, y miembros del gobierno y miembros son denunciados, juzgados y finalmente condenados. El conocimiento de estos hechos, que pongo ahí por la opinión pública de los 90, fue un elemento clave para entender la derrota del PSOE en las elecciones del 96. En las elecciones del 93 se celebran elecciones, el PSOE vuelve a vencer, aunque esta vez ya sin mayoría absoluta, con lo que se tiene que apoyar en los nacionalistas catalanes, Convergencia y Unió, para poder gobernar. Las fuerzas derechas se habían reorganizado en el Partido Popular, ya dirigido desde el año 89 por José María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura de González, año 93 a 96, pero con un gobierno bastante débil y bastante chantajeados por los catalanes. Las dificultades económicas, porque seguimos más o menos en esa crisis, aunque a partir del 95 se empieza ya a mejorar la situación. Los escándalos de corrupción y la dura oposición llevada a cabo por el Partido Popular, apoyado por un periódico de nueva formación llamado El Mundo y La Razón, hacen una campaña brutal en contra del gobierno, no sé si os suena, apoyando al PP y a José María Aznar, hacen que finalmente Jordi Pujol decida no votar unos presupuestos generales, los presupuestos generales para el año 96 que presentaba el Partido Socialista, con lo que son rechazados en Cortes. Esa es la ley más importante para poder gobernar, así que Felipe González decide convocar nuevas elecciones para el año 96. Elecciones que va a ganar el Partido Popular. Y aquí lo dejamos, y el próximo día seguimos con los gobiernos de Aznar y luego los de José Luis Rodríguez Zapatero.